Indignante sería la palabra que yo utilizo para referirme a las declaraciones del ministro israelí que está planteando matar a los palestinos y decir que no son personas, ni siquiera son personas. Es una frase que se le escuchó decir a este personaje, al ultraderechista Ben-Gvir, que ha planteado establecer asentamientos judíos en todo el enclave y promover la salida de palestinos hacia otros países. Estamos hablando de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel ha planteado que Israel debe matar cada noche decenas de palestinos en la Franja de Gaza. Es un planteamiento escalofriante. Manuel de Santiago, nuestro colega, está siguiendo cerca esta información. Ha subido en www.aristeguinoticias.com todos los detalles de estas declaraciones. Manuel, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo. Tremendas declaraciones las que hizo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien sugirió que el ejército de Israel debería matar cada noche y de forma selectiva entre 30 y 40 palestinos en la Franja de Gaza, dado que no merecen vivir allí. Así lo dijo en un podcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavsky, quien fuera rehén de Hamás en la Franja. Dijo: creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche, no solo a quienes representan una amenaza inmediata. Fíjate, Carmen, qué frase. No solo a quienes representan una amenaza inmediata. Hay personas allí que no merecen vivir, no deberían vivir, ni siquiera son personas. Así lo dijo Ben-Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar los derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país. Ben-Gvir, que fue condenado en el pasado por realizar comentarios racistas, señaló que Israel debería construir asentamientos judíos en el enclave palestino, según declaraciones recogidas por el diario británico Financial Times. Considero que toda Gaza es nuestra, dijo. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif, la colonia israelí en la franja que fue desmantelada en 2005, sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, dijo. En el podcast titulado 8 de octubre, Ben-Gvir recalcó la importancia de los asentamientos y de fomentar la emigración. Cuanta más mejor, aclaró respecto a estos asentamientos desmantelados en 2005 en el marco del plan de retirada israelí, que supuso el desmantelamiento de aproximadamente una veintena de ellos. En ese sentido, criticó la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de reducir las operaciones militares en la zona a medida que la administración estadounidense ejerce presión sobre el país para sacar adelante el plan de paz del presidente Donald Trump. El funcionario, quien ni siquiera realizó el servicio militar justamente por su vinculación al movimiento extremista Kach, declarado terrorista en Israel, agregó: y en cuanto a los terroristas, no debe haber emigración para ellos. Simplemente debemos matarlos uno a uno. Así dijo el ministro, que se encarga de supervisar el sistema policial y penitenciario israelí. Sus palabras han suscitado críticas por todas partes, sobre todo por parte de las autoridades iraníes, que afirmaron que se trata de una cuota nocturna para las matanzas en Gaza. Este criminal sionista, dijo el viceministro de Exteriores iraní Qasem Karabadi en un comunicado, este criminal sionista habla simultáneamente de la expulsión de los palestinos y la construcción de asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben registrarse y preservarse para el día del ajuste de cuentas y el juicio de estos criminales. Testimonios de este tipo, que han sido vertidos con anterioridad por Ben-Gvir y otros representantes públicos israelíes, ya fueron presentados ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una intención genocida de Israel en Gaza que sus gobernantes niegan. Ben-Gvir, también colono Israel en Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional, controla la policía israelí, las cárceles donde los palestinos han denunciado numerosos casos de tortura. Además, desde su llegada al gobierno en 2022, el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su gobierno y su ministerio, ha aumentado un 126%. Y aunque protagoniza escenas de desprecio
contra la población palestina cada semana. El episodio que volvió a situarlo en el centro de la polémica internacional ocurrió en mayo de este año. Recordemos, Carmen, cuando humilló a los activistas de la flotilla Global Sumud que fueron detenidos en Israel. Por entonces difundió un video en el que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí y dando la bienvenida a los activistas mientras estos permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, sitúan en más de 73.380 a los palestinos muertos y en cerca de 174.300 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. La verdad que, de no dar crédito, indignantes las declaraciones de Ben-Gvir. Sin duda alguna, Carmen, cuando uno lee estas cosas, pues se estremece por la crudeza y sobre todo, Carmen, porque aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno de coalición, pues finalmente este hombre ocupa un cargo importantísimo, el Ministerio de Seguridad, nada más ni nada menos, Carmen. Ni más ni menos, no, pues es estrujante escucharlo. Es estrujante pues indignante que alguien en el mundo pueda expresar algo como esto, que los palestinos no son personas y que hay que matarlos cada noche. Es brutal lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que sigue sucediendo ahí. Y uno podría pensar o se podría en un momento dado decir, porque pues este tipo de discursos se tratan de desvirtuar diciendo que se malentendieron las palabras, pero de acuerdo con la transcripción, Carmen dijo, no solo a quienes representan una amenaza inmediata. Hay personas allí que no merecen vivir, no deberían vivir, ni siquiera son personas. Es decir, pues más claro ni el agua a lo que se refiere el ministro de Seguridad israelí. Pues ahí está lo que se está reportando al respecto de sus dichos en estas últimas horas y bueno, pues así lo estamos haciendo del conocimiento del público de este programa. Si hay alguna aclaración que hiciera, sería deseable que dijera pues que lo que se está publicando no es lo que dijo, pero en realidad es la transcripción que se hace precisamente de sus dichos. Así que bueno, pues propone matar a 30 o 40 palestinos cada noche en Gaza. Y esta expresión suya de ni siquiera son personas, bueno, pues salvo que la traducción no haya sido la precisa, pues así se está registrando a nivel internacional. Sí, todo el mundo tiene justamente estas declaraciones, está ocupando los principales medios a nivel mundial porque evidentemente representan un paso más allá de todo lo que ha venido diciendo este ministro ultraderechista, de todas las acciones pues que ha venido realizando y sobre todo de este desafío que el propio ultraderechista realiza al gobierno de Benjamín Netanyahu para que pues sea más duro en sus posiciones, si cabe, Carmen. Ni más ni menos, sí, un tema que ha llevado a expertos internacionales, a expertos incluso de comisiones de Naciones Unidas que han sido convocados para hablar del tema de Gaza. Para efectos prácticos lo han señalado ya como un genocidio. Directamente se ha hablado de que lo que se está cometiendo con Gaza es un genocidio, y agregarle esto a lo que ya se ha planteado así a nivel internacional, pues es brutal, por decirlo suavemente. Sí, no cabe duda de que estas declaraciones simplemente lo que hacen es confirmar todos los informes que existen al respecto, los propios informes de Francesca Albanese, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, las acusaciones presentadas ante la Corte Penal Internacional, donde estamos viendo en tiempo real seguramente la perspectiva que nos dará la historia en unos años, pues será igual o más tremenda que la que nosotros percibimos en otros momentos, porque me imagino que en 20, 30 años, cuando se piense en esta época y cuando se piense en lo que está ocurriendo en Gaza, Carmen, probablemente nos dé muchísima vergüenza a nosotros como generación, a nosotros como sociedad, Carmen, de lo que vivimos y a lo que en algunos todavía niegan en llamar una realidad que es lacerante, palpable, Carmen. Ni más ni menos, pues sí, retomo lo que ya
en su momento se pronunció, lo que en su momento pues dijeron los expertos de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Y bueno, pues lo que han dicho es que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Hicieron toda una exposición respecto a las condiciones, aquella comisión que se estableció ex profeso hace algunos pocos años para efectos prácticos, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas, como ha reportado la propia ONU, sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre del 23 hasta el momento en que se emitió este pronunciamiento en 25, y en ese tramo de la historia ya se hablaba de poner fin a la atrocidad y a castigar a los responsables, y pues señalando los expertos internacionales que Israel hasta ese punto de la historia, y hay que decir que el asunto continuó después, ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Ahora escuchar al ministro de esta manera pues es una brutalidad, evidentemente, exponer las cosas de la forma en que lo hizo. Y que incluso, Carmen, a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, le han acarreado distintas consecuencias por hablar de lo que está sucediendo, entre ellas sanciones por parte de Estados Unidos al pues reiterar y hablar sus críticas a Israel. Estados Unidos pues la ha acusado de ser funcional a la Corte Penal Internacional. Recordemos que trae embates contra ese organismo multilateral y es parte de gente que se ha atrevido a decirlo, que lo ha hablado y mencionado con todas sus letras y que está enfrentando sanciones, Carmen. Ni más ni menos. Manuel de Santiago, seguiremos hablando, pero por lo pronto gracias por reportar de estos dichos, de esto que está planteando el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Gracias, Carmen. Seguimos pendientes. Seguro que sí. Un abrazo, Manuel.